Hola, bienvenidos amigos a este nuevo video. En esta ocasión te vamos a explicar sobre la NIF 17 que trata sobre los contratos de seguros. Hemos preparado el siguiente índice de lo más importante de esta norma de información financiera. Tenemos aquí como primer punto que vamos a tratar es el objetivo de la NIF 17, el alcance de la norma, definiciones clave, un reconocimiento inicial de los contratos de seguros, cómo se hace la medición de estos contratos de seguros y una presentación en los estados financieros. Vamos a empezar con el primer punto que es el objetivo de la NIF 17. Entonces, esta NIF básicamente establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los contratos de seguros emitidos. Asimismo, esta norma pues asegura que los estados financieros brinden una visión clara del impacto económico de los seguros. Esto básicamente es con respecto al objetivo de esta norma. ¿Cuál es el alcance de la NIF 17? Esta norma pues se aplica básicamente a contratos de seguros emitidos, contratos de reaseguros mantenidos, así como ciertos contratos de inversión con participación discrecional. Entonces, ¿qué es lo que va a excluir esta norma? Los contratos que no transfieren riesgos asegurables, programas de beneficios a empleados o garantías financieras que se traten bajo la NIF 9. Esto es lo que va a excluir la NIF 17. Entonces, aquí vamos a especificar cada punto. Como la norma NIF 17 se aplica a contratos de seguros emitidos, ¿qué son estos contratos de seguros emitidos? Básicamente, esto es un contrato en el que una empresa, en este caso vamos a llamarla como la empresa aseguradora, acepta compensar al tomador. En este caso se va a llamar al tomador el asegurado por una pérdida económica derivada de un evento futuro incierto a cambio del pago de una prima. Entonces, la aseguradora debe reconocer el contrato, estimar los flujos futuros, el ajuste por riesgo y calcular el margen de servicio. Esto con lo que se refiere a los contratos de seguros emitidos. Ahora, los contratos de reaseguro mantenidos, esto también aplica a esta norma NIF 17, a los contratos de reaseguro mantenidos. Esto es un contrato en el que una aseguradora cede parte del riesgo a otra aseguradora. En este caso va a ser la reaseguradora para protegerse de pérdidas grandes o inusuales. Entonces, este es un contrato que la aseguradora no emite, sino que compra. Entonces, la aseguradora cede parte del riesgo a otra aseguradora. En este caso, se trata pues de los contratos de reaseguro mantenidos. Ahora, los contratos de inversión con participación discrecional. ¿A qué se refiere estos contratos? Pues estos son contratos financieros en los que el asegurado no está asegurando un riesgo específico, sino que está invirtiendo su dinero. Y la empresa, ¿qué es lo que va a hacer en este punto? Puede distribuir beneficios discrecionalmente y tener alguna obligación contractual con el cliente. Es decir, en este caso, el asegurado no está asegurando el riesgo, sino que va a invertir su dinero. Esto con respecto a los contratos de inversión con participación discrecional. Vamos a ver este ejemplo. En este caso, por ejemplo, si el cliente paga 10,000 a la aseguradora, pues ese dinero se va a invertir en un fondo colectivo gestionado por la empresa. Al vencimiento, el cliente puede recibir el capital más los beneficios y la aseguradora puede decidir cuántos rendimientos distribuir, aunque tenga una obligación mínima. A eso se refiere el contrato de inversión con participación discrecional. El asegurador está invirtiendo su dinero en un fondo colectivo. Ahora, como tercer punto, vamos a ver algunas definiciones clave que nos permiten entender esta norma. Primeramente, el contrato de seguro. Esto es un acuerdo en el que una parte acepta compensar a otra por un evento futuro incierto que afecta económicamente al tomador. Un riesgo asegurado es un riesgo de que el asegurador tenga que hacer pagos diferentes de los esperados. Un grupo de contratos, ¿a qué se refiere? Es una mínima unidad de cuenta
Estos a su vez son agrupados por fecha de emisión, características similares, entre otros. Un margen de servicio contractual, o también conocido con la sigla CSM, es un margen de servicio contractual. Esta es una ganancia diferida que se reconoce durante la vida del contrato. Entonces, estas son definiciones clave que nos ayudarán para ir entendiendo esta norma 17, NIF 17. Con respecto al cuarto punto, vamos a especificar el reconocimiento inicial de contratos de seguros. ¿Cuándo se reconoce un contrato de seguro? Entonces, un contrato debe reconocerse en la fecha más temprana entre tres condiciones. Vamos a tomar en cuenta tres condiciones. Entre la fecha en que comienza el periodo de cobertura, en la fecha en que la prima se haga exigible o se reciba, en la fecha en que el grupo de contratos incluya al menos un contrato oneroso. En la fecha en que comienza el periodo de cobertura, es decir, cuando el contrato empieza a proteger al asegurado. En la fecha en que la prima se haga exigible, esto aplica si el cliente ya pagó o tiene obligación por pagar. Entonces, en la fecha en que el grupo de contratos incluye al menos un contrato oneroso, esto quiere decir que se espera que los flujos de salida, es decir, los pagos esperados más los riesgos, superen los ingresos, en este caso que son llamadas como primas, los ingresos. Generan pérdida esperada desde el inicio, en este caso. Vamos a ver un ejemplo para la prima recibida antes del inicio de cobertura. En este caso, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, aquí tenemos el cliente paga el seguro el 25 de marzo y la cobertura empieza el 1 de abril. El contrato se reconoce ¿cuándo? El 25 de marzo, porque la prima fue recibida antes del inicio. Porque mira, aquí en este caso el cliente ya paga el seguro el 25 de marzo. Es decir, la prima se recibió antes del inicio de cobertura. Es por eso que este contrato se va a reconocer el 25 de marzo. Es una prima recibida antes del inicio de cobertura. Un ejemplo 2, cuando es un contrato oneroso antes de la cobertura. Se firma, por ejemplo, un contrato el 1 de mayo, pero el análisis actuarial indica que hay una pérdida esperada. La cobertura inicia el 15 de mayo y la prima será pagada el 20 de mayo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo se va a reconocer este contrato? Se va a reconocer el 1 de mayo porque se identificó que es oneroso, porque ya se firmó un contrato el 1 de mayo, pero el análisis actuarial indicó una pérdida esperada. Hay un contrato oneroso antes de la cobertura. En este caso se va a reconocer el 1 de mayo. Como ejemplo 3, vamos a poner aquí la condición de que no haya ninguna condición anticipada. El contrato se firmó el 1 de julio, hay una prima pagada y cobertura que empiezan el 15 de julio. ¿Cuándo se va a reconocer este contrato? Se va a reconocer el 15 de julio porque no se dio ninguna condición antes. Entonces aquí se pagó la prima y la cobertura empiezan este 15 de julio. Es por eso que aquí no se especifica ninguna condición. Y aquí se va a reconocer el contrato el 15 de julio. Algo que hay que tener en cuenta, algo muy específico y muy importante, es entender qué es el contrato oneroso. Pues un contrato oneroso es cuando al inicio se espera que los flujos de salida esperados, estos flujos de salida esperados se refieren a los pagos más los costos más los riesgos, estos flujos sean mayores que los ingresos, es decir, mayores a las primas recibidas. A eso se refiere el contrato oneroso. Por ejemplo, vamos a tener aquí un ejemplo práctico para que lo entiendas mucho mejor. Tenemos una prima recibida de $1,000, estimación de pagos futuros esperados de $900, un ajuste por riesgo de $200. Entonces aquí lo que hacemos es sumar los pagos más el riesgo. ¿Cuánto nos da? Los 900 son los pagos futuros más el riesgo $200. Esto nos da un total de 1,100. Estos 1,100 son mayores a la prima que hemos recibido, a la prima recibida. 1,100 mayor a 1,000. ¿Qué quiere decir? Que hay un déficit de 100. Porque si restamos 1,100 menos 1,000,
1100 que nos da aquí, sumando los pagos futuros más ajuste por riesgo, menos la prima, pues nos da un déficit de 100. Esto quiere decir que la obligación total esperada es igual lo que estábamos haciendo aquí, los flujos futuros esperados, que son los $900, más el ajuste por riesgo, que es de 200. Entonces, esto implica una obligación total esperada. Y el valor de la prima, que es $1000, va a ser menor a esta obligación total esperada. Es por eso que aquí se reconoce esto como un contrato oneroso, de acuerdo a la NIF 17, porque el valor de la prima es menor a esa obligación total esperada. ¿Y cómo se registra en un asiento contable esta pérdida? Entonces se reconoce directamente esto en resultados. Al debe va a haber una pérdida por contrato oneroso por $100, que es el déficit que hemos encontrado aquí. Una pérdida por contrato oneroso de $1000. Entonces aquí tenemos un pasivo por contratos de seguros de $900, en este caso, de $900. ¿De dónde encontramos estos $900? Ya lo encontramos aquí, de nuestra estimación de pagos futuros esperados. Es el dato que nos está dando. Pasivo por contratos de seguros. Ajuste por riesgo es los $200. Tenemos aquí ajuste por $200. Entonces, si nosotros vamos a hacer un asiento contable, todas estas cuentas van al debe, pero ¿qué irá al haber? Contra pasivo total por contrato. Pasivo total por contrato, que es un total de 1200. Entonces, al debe, repasemos nuevamente. Pérdida por contrato oneroso. Hay una pérdida. Como ya te especifiqué, es un contrato oneroso porque el valor de la prima es menor a la obligación total esperada. Pasivo por contratos de seguro, que es $900, que es la estimación de pagos futuros, y ajuste por riesgo. Y eso contra el pasivo total por contrato. La pérdida se reconoce directamente en resultados. Ahora, ¿cuándo debe evaluarse esto de aquí, estos contratos onerosos? Básicamente, siempre al reconocimiento inicial, luego en cada fecha del reporte para detectar si hay contratos nuevos onerosos o cambios en estimaciones que convierten un contrato en oneroso. Entonces, siempre hay que hacer este análisis cuando hay contratos nuevos onerosos o hay cambio en alguna estimación que lo convierten pues en un contrato oneroso. Como quinto punto vamos a ver la medición de contratos de seguros. Básicamente, ¿a qué se refiere esta medición de contratos de seguro? Se refiere a calcular el valor del pasivo por contratos de seguros en el balance del asegurador. Aquí básicamente hay 4 componentes del pasivo por contratos de seguros. El primer componente son los flujos de efectivo futuros, que se refiere a la estimación de todos los pagos esperados por siniestros, gastos de administración, comisiones, menos los cobros futuros de primas. Entonces, un ejemplo sería que se espera pagar siniestros por 10,000, comisiones por 2,000 y primas por 11,000. Los flujos netos es igual a $1000, es decir, salida neta. ¿Cómo calculamos estos flujos netos? Pues simplemente de esta manera. Los 10,000 más las comisiones y más las primas. No. Los siniestros más comisiones son gastos. Tenemos aquí 12,000 y tenemos un valor de primas de 11,000. Este es el valor de primas. Y si nosotros restamos ingresos o gastos menos los costos o gastos menos ingresos, que son las primas, nos da un flujo neto de $1000. Este representa una salida neta. A eso se refiere estos flujos de efectivo futuros. Segundo componente está el descuento. Aquí se descuentan los flujos de efectivo futuros a valor presente utilizando una tasa de interés adecuada. ¿A qué se refiere el descuento? Si el flujo neto
es de $1000, lo que encontramos aquí dentro de 2 años y la tasa de descuento es del 5, el valor presente es ¿cómo? Usando la fórmula de valor presente. Los $1000, que es el flujo neto, dividimos para uno más la tasa, en este caso, en el ejemplo es del 5%, y eso elevado a la 2, porque es dentro de 2 años. Esto nos da un total de 907,03. A eso se refiere el descuento. Ajuste por riesgo, un tercer componente. Es un monto adicional que refleja la incertidumbre en los flujos de efectivo y se basa en cuánto cobraría un asegurador para asumir esa incertidumbre. En este ejemplo, si por riesgo el asegurador cobra $150 para el posible desvío de los flujos, ese va a ser el ajuste por riesgo. Margen de servicio contractual es un término que vamos a escuchar muy frecuentemente dentro de esta NIF 17. Es un margen de utilidad no devengada y se reconoce como ingreso durante la vida del contrato a medida que se preste el servicio. Dentro del ejemplo, si la utilidad esperada del contrato es $500, ese valor se reconoce gradualmente como ingreso a lo largo del tiempo. Para lo cual aquí tenemos un ejemplo práctico de todos estos componentes dentro de la medición de contratos de seguros. Recuerda que la medición se refiere a calcular el valor del pasivo por contratos de seguros en el balance del asegurador. Entonces, por ejemplo, suponemos que el contrato es de 3 años, tenemos pagos esperados por siniestros y gastos de 30,000, un ingreso por primas de 28,000, tasa de descuento 4%, un ajuste por riesgo 800 y un margen de servicio contractual, es decir, la utilidad de 1200. Entonces, como paso 1, vamos a calcular los flujos netos esperados. Como ya vimos aquí, mira, tenemos este componente, flujos efectivos esperados. ¿Cómo realizamos esto? Los flujos netos es igual a ¿qué? A los pagos esperados por siniestros menos la prima, que es un ingreso. Entonces, es como decir, tenemos gastos menos ingresos. Y esto nos da un valor de $2000. Hemos encontrado aquí los flujos netos esperados. Ahora tenemos que calcular el valor presente. Como ya tenemos una tasa del 4%, usamos nuestra fórmula de valor presente. Recuerda que el contrato tiene una duración de 3 años. Entonces tenemos aquí los $2000, básicamente porque ya encontramos aquí el flujo neto. $2000 dividimos para 1 más nuestra tasa de descuento del 4% o 0,04 y esto elevado a la 3, que son 3 años de la duración del contrato. El valor presente nos da un total de 1778. Como paso 3 debemos sumar el ajuste por riesgo. ¿Cuál es el ajuste por riesgo? ¿Cómo hacemos? Sumamos el valor presente más este ajuste por riesgo que tenemos aquí. Del valor presente, el valor que tenemos aquí, que encontramos aquí, lo sumamos ese ajuste por riesgo porque es una obligación estimada del asegurador. Entonces nos da un total de 2578. Como paso 4 debemos sumar el margen de utilidad no devengada o conocido como CSM. El total pasivo por contrato de seguro, total pasivo de contrato de seguro, entonces es igual a ¿qué? Al ajuste por riesgo 2578 más 1200, porque aquí nos da un dato de un margen de servicio. A esa utilidad no devengada debemos sumarle asimismo el ajuste por riesgo y así encontramos el pasivo por contrato de seguro, 3778. Esos son los pasos que debemos hacer. Recuerda, para hacer una medición de contratos de seguros. Recuerda estos componentes, tenerlos muy en claro, aplicar las fórmulas respectivas y hacemos el asiento contable. ¿Cómo quedaría el debe? Cuentas por cobrar, o sea, es la prima que nosotros tenemos aquí como ingreso, es $28,000 y el pasivo por contratos de seguros, que es de 3778, ingresos diferidos, que son el CSM, los ingresos diferidos que encontramos aquí son 1200. En este caso es el margen de servicio, 1200
y los ingresos anticipados u otros pasivos. Básicamente aquí es la diferencia. Por ejemplo, si nosotros sumamos 3.778 más los 1.200, que son este pasivo por contrato de seguro y los ingresos diferidos, y le restamos el ingreso, o sea, la prima recibida, los 28.000 menos este valor, y esa es la diferencia que tenemos como ingresos anticipados u otros pasivos. Así se registra contablemente para nuestra medición de contratos de seguros. El objetivo de esta medición básicamente es reflejar con realismo el valor económico de la obligación del asegurador, considerando no solo los pagos esperados, sino también qué consideramos: la incertidumbre, el valor temporal del tiempo, el beneficio que aún no se ha ganado. Recuerda que el margen de servicio contractual es una utilidad no devengada, es una utilidad que todavía no se ha ganado. Entonces, en este caso, pues, para eso nos sirve esta medición, de acuerdo al punto de vista de la obligación del asegurador. Ahora, como sexto punto, están los estados financieros. ¿Cómo se presentan estos estados financieros de acuerdo a esta NIF 17? La NIF 17 define cómo deben presentarse estos contratos de seguros en los estados financieros de las aseguradoras. Como objetivo principal, pues, es proporcionar transparencia, comparabilidad y comprensión de básicamente algunos puntos de los ingresos obtenidos, gastos, utilidades, el saldo de activos y pasivos relacionados con contratos de seguros, para lo cual vamos a especificar la presentación de estos estados financieros. Primer estado financiero, el estado de situación financiera o balance general. ¿Cómo se presentan los estados financieros en las aseguradoras? Primeramente, en este estado de situación financiera se deben presentar por separados los siguientes rubros. ¿Cuáles son los rubros? Activos por contratos de seguros y los pasivos por contratos de seguros. Primeramente, los activos son contratos con saldo neto a favor de la aseguradora y los pasivos son contratos con saldo neto a favor del tomador. Entonces, para la aseguradora representa una obligación el pasivo por contratos de seguro. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un activo por contratos de seguros de 2.500 y un pasivo por contratos de seguro de 18.000. Y la duración del contrato es de 10 años. Entonces, esto puede derivarse de qué, de estos, los activos y pasivos, ¿de qué puede derivarse? De cuentas por cobrar de primas, los saldos de la utilidad no devengada o de reservas técnicas, básicamente son flujos descontados, ajustes por riesgos, siniestros estimados. Entonces, ¿cuáles son los asientos contables que se relacionan para nosotros presentar este estado de situación financiera o balance general? Primero, al reconocimiento inicial, tenemos el asiento de cuentas por cobrar contra pasivo por contratos de seguro. Cuentas por cobrar, que es la prima, que tenemos aquí el valor de 1.200. En este caso, pues de acuerdo al ejemplo que nosotros hemos estado realizando, por ejemplo, este es un ingreso, los 1.200 es una utilidad. Entonces, por eso nosotros aquí tomamos como débito cuentas por cobrar contra pasivos de contratos por seguros. Ahora, al devengar una parte de la utilidad no devengada, el débito pues sería pasivo por contratos de seguro, 250 en este caso, y el ingreso por seguro devengado, 250 que va al haber. Este es el monto que se traslada al ingreso en cada periodo contable. Dependiendo de la política contable, puede ser anual o mensual. ¿De dónde sacamos este 250? Entonces, básicamente, este CSM es el margen de ganancia que la aseguradora espera obtener del contrato de seguro durante toda su duración. No se reconoce al inicio en su totalidad, sino progresivamente a lo largo del tiempo como ingreso devengado por servicios prestados. Estos básicamente son
dos asientos que debemos tomar en cuenta las aseguradoras especialmente para registrar dentro del estado de situación financiera. Estos 250 los vamos a calcular de esta manera. Estos 2.500, que es el activo por contrato de seguro, lo vamos a dividir para la duración del contrato. 2.500 dividimos para 10 y esto nos da el pasivo por contratos de seguros, el CSM, contra el ingreso por seguro de vengado de $250. Ahora, vamos a tener también que analizar el segundo estado de resultados, el segundo estado financiero. Este es un estado financiero obligatorio que presenta los efectos financieros de los contratos de seguros emitidos o mantenidos por una aseguradora en el periodo respectivo. Entonces, aquí tenemos algunas partidas contables que son necesarias analizar dentro del estado de resultados. Tenemos aquí como primera partida contable que son los ingresos por servicios de seguros. Entonces, esta es la porción del CSM o el Contractual Service Margin de vengada en el periodo. El CSM representa la utilidad futura, ¿verdad? Esperada por el contrato. Vamos a ver aquí, supongamos que 250 devengados de un CSM total de 2.500, como te especificaba aquí. Aquí, de un total de los activos que teníamos un valor de 2.500, se devengó solo 250. Entonces, $250 se devengaron de este CSM. ¿Y cuál sería el asiento contable? El pasivo contable, ¿verdad? El pasivo por contratos de seguro contra ingresos por servicios de seguros, que es lo que teníamos acá en el estado de situación financiera. ¿Cómo cómo le realizamos este tratamiento a esta utilidad no devengada? Entonces, al debe pasivo por contratos de seguros sale al haber ingreso por servicio de seguros. Ahora, segunda partida contable que hay que analizar dentro del estado de resultados son cuando tenemos gastos por siniestros y beneficios. La aseguradora tiene estos gastos, por ejemplo, estos son pagos realizados a los asegurados por siniestros ocurridos. Supongamos que $800 se paga por siniestros del periodo. ¿Cómo sería el asiento contable? Gasto por siniestros y sale a, a la forma de pago, puede ser banco o cuentas por pagar por un valor de $800. Tercera partida contable son los cambios en pasivos de seguro, que son variaciones en estimaciones de flujos futuros y ajustes por riesgo. Entonces, aquí un ejemplo práctico. Supongamos que se redujo el pasivo por seguros en $500 porque los flujos bajaron. Entonces hay menos siniestros esperados. Aquí hubo un cambio en pasivos de seguros. El pasivo por seguro va al debe contra ganancia por cambios en estimación. Ese sería nuestro asiento contable de $500. Ingresos financieros son los intereses que se acumulan sobre el pasivo por seguros por el efecto del tiempo. Por ejemplo, $120 por intereses sobre el pasivo. Aquí hay un ajuste financiero, que son los intereses, contra ingresos financieros de $120. Estas son partidas pues que hay que reconocer y analizar dentro del estado de resultados dentro de esta NIF 17. ¿Cómo básicamente se arma este estado de resultados? Ingresos por servicios de seguros, como ya encontramos aquí, son de $250. Tenemos ingresos financieros de $120, que son los intereses que se acumulan sobre el pasivo. Gastos por siniestros va a dar con signo negativo, que son $800. Tenemos aquí una ganancia por cambio de estimación, que son $500 en este caso. Cambios en pasivos. ¿Y cómo encontramos este resultado neto? Pues ingresos, sumamos los ingresos, es como un estado de resultados normal, ingresos menos gastos. Aquí le sumamos porque ya tenemos un signo negativo, entonces más por menos va a dar menos y sumamos la ganancia. Y aquí tenemos un resultado neto de $70. En este caso, pues básicamente de esta manera, pues se refleja pues este análisis de
estado de resultados. Ahora vamos a ver el tercer estado, es el estado de flujos de efectivo, que también es muy importante determinar dentro de esta NIF. Este estado pues no muestra la utilidad contable, sino movimientos de dinero real. En este estado no se va a presentar esta utilidad CSM. Vamos a ver el movimiento. Vamos a tener dos movimientos de entradas y salidas. De entradas, pues son las primas cobradas de los asegurados y las salidas son los pagos por siniestros, por ejemplo. Entradas puedes cobrar 1.200, por ejemplo, de un seguro anual. La aseguradora cobra estos 1.200 y como salida, pues paga 800 al asegurado por un accidente. Entonces aquí no se incluyen las ganancias por utilidad contable, sino que en este caso el CSM es una utilidad contable, no un flujo de efectivo. Por eso no se incluye estas ganancias por CSM. Ahora, los contratos de seguro son parte del giro normal del negocio de una aseguradora. Por tanto, ¿qué es lo que se va a incluir dentro de este estado de flujo de efectivo? Lo que se va a incluir son los cobros de primas, pagos por siniestros, comisiones a intermediarios, recuperaciones de reaseguro, otros flujos asociados a la gestión del seguro, y todas estas actividades se van a clasificar como actividades operativas. Entonces, dentro del estado de flujo de efectivo no se va a incluir ni las actividades de inversión ni las de financiación. Las de inversión porque no se trata de adquirir activos o instrumentos financieros para invertir, y las de financiación porque las primas no representan deudas ni aportes de capital. Entonces, recuerda, dentro del estado de flujo de efectivo solo vamos a determinar o vamos a incluir las actividades operativas. Vamos aquí a tener un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí las entradas de efectivo, tenemos las primas cobradas, que son las primas efectivamente recibidas del cliente, recuperación de reaseguro, reembolsos recibidos por siniestros, por ejemplo. Salidas de efectivo como pagos por siniestros, pagos en efectivo asegurados, comisiones, que son los costos de adquisición del contrato, otros pagos operativos. También tenemos los costos operativos vinculados. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos valores y tenemos el total de flujo neto de efectivo operativo. Sumamos las entradas de efectivo, que son todas estas de aquí, nos da un total de 1.250, salidas de efectivo, que nos da un total de menos 930. El flujo neto operativo son las entradas menos las salidas. Le ponemos más porque aquí está ya con un signo negativo, más por menos menos, y nos da un flujo neto de efectivo operativo, que es el total de entradas menos salidas de 320. ¿Qué especifica este 320? Es que la empresa o la aseguradora recibió más efectivo del que pagó durante el periodo. Estos 320 es el efectivo neto positivo que la aseguradora retuvo después de cubrir siniestros, pagar comisiones y cubrir otros gastos operativos relacionados con contratos de seguros. Entonces, este flujo de caja operativo no representa ganancia contable. Por eso no se incluye el Contractual Service Margin, el CSM, no incluye depreciaciones, ajustes por riesgo ni revalorizaciones actuariales. Solo refleja movimientos reales de dinero que han ocurrido. Por eso solo reflejamos estos movimientos de dinero reales, como pagos por siniestros, primas cobradas, comisiones, otros pagos operativos. Toma en cuenta que solo incluyen las actividades operativas, no las actividades de inversión ni financiación. Esto básicamente con respecto a la NIF 17 hemos visto los puntos más importantes y cómo se trata pues estos contratos de seguros. Si requieres el material para que tú pues puedas ir repasando y analizando a su vez esta NIF, pues déjanos un comentario y nosotros con gusto te lo compartimos. Recuerda darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y te esperamos pues en un próximo tutorial.